La inflación es la tasa a la cual se incrementa de forma sostenida el nivel general de precios de un país a través del tiempo. También se puede definir como la elevación general del índice de precios, que puede ser provocada por el aumento de la velocidad de circulación de la moneda, por la emisión de la moneda y en general por un aumento de la producción de bienes del periodo. Este proceso afecta en distinta proporción la estructura de costos de los diversos productos y las distintas rentas, por lo que se altera la estructura de precios relativos y la distribución de ingresos. El Banco Central de cada país fija la meta de inflación, teniendo en cuenta el tamaño y la dimensión de su economía. Cumplir estas metas supone además la confianza y seguridad hacia la entidad y autoridad monetaria. En este orden de ideas también es fundamental mantener la inflación dentro de la meta establecida, ya que primero afecta la capacidad de compra que tiene el ingreso de los trabajadores, ingreso constituido por su salario, donde si la inflación aumenta más que el incremento salarial, los trabajadores tendrán menos recursos para cubrir sus gastos. Segundo, la inflación incide en la redistribución de ingresos, ya que los más afectados son aquellos de escasos recursos, debido a que los productores trasladan el incremento de precios al consumidor final, siendo la inflación un contribuyente en la aumentación de desigualdad y pobreza. Tercero y por último, la inflación tiene un impacto negativo en la competencia, ya que si la inflación alcanza niveles muy altos, los bienes nacionales van a tener menores posibilidades de ser transados en los mercados internacionales, resultando que los agentes económicos preferirán productos que vienen de otros países con precios más bajos. Gracias a estos mencionados, podemos determinar una tasa de inflación baja y estable. Para medir la inflación es necesario emplear índices. Estos mismos están diseñados para poder reflejar el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. La tasa de inflación es calculada por medio de una fórmula, donde el IPC final se le resta el IPC inicial, a esto se le divide el IPC inicial y a todo esto se multiplica por 100. El IPC es el índice de precios al consumidor y para ello es necesario revisar los números del IPC asociado con los 12 meses que indican el comienzo y el fin de tiempo a calcular para la tasa de inflación anual. La inflación se ve afectada por ciertos factores, entre ellos se encuentra la demanda, donde la demanda de los bienes excede la capacidad productiva, los precios tienden a aumentar. Los costos. En la economía los costos provocan inflación, cuando el precio de las materias primas como lo son el petróleo, el cobre y la energía aumentan. La autoconstrucción. La inflación también puede ser causada cuando se espera un incremento fuerte de precios a futuro. También puede ser causada por expectativas de inflación. Se puede considerar como un círculo vicioso, donde los trabajadores piden aumentos salariales para contrarrestar los efectos inflacionarios, produciendo aumentos en los precios por parte de los empresarios, y así se construye el círculo vicioso. Y por último, también se puede ver afectada por la monetización del déficit del gobierno. Cuando el gobierno no puede eliminar el déficit fiscal ni obtener financiamiento externo, el Banco Central se ve obligado a realizar una devaluación de la moneda, y esto implica la inflación. Entre las consecuencias de la inflación se encuentran la depreciación de la moneda, el alza de salarios. Los acreedores pierden dinero mientras los deudores ganan. Los préstamos reducen su precio real, entre otros. Concentrándonos en el contexto colombiano, la inflación, estudiando como un efecto macroeconómico de la Constitución de 1991, ha disminuido en cantidades notables la inflación, un efecto económico positivo de la Constitución. El artículo 372 del capítulo 6 de la Constitución de Colombia de 1991 dicta: la Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, y el artículo 373 establece como objetivo explícito de esta entidad velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Luego, en 1999, en la sentencia C-481 de julio de este año, se establece que la actividad del banco para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda debe ejercer en coordinación con la política económica general. Estos mandatos buscan bajar la inflación para poder preservar el poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, la Constitución de 1991 le otorga al Banco de la República mayor independencia del Poder Ejecutivo, aunque no fue una independencia absoluta. Desde esto, sus directivos anunciaron que buscarían bajar la inflación gradualmente, fijando metas de inflación. Continuando con lo mencionado anteriormente, vale aclarar que para explicar algunas cosas adicionales sobre la inflación, precisamente antecedentes, voy a aclarar algunos conceptos sobre el mismo concepto. Vale decir que la inflación es un incremento general de precios en la economía. Esto se ve relacionado con la cantidad de dinero circulante, la capacidad de producción, el desempleo y cómo la moneda se ve con respecto al mercado de divisas.
Hay algunas variables que también la pueden afectar, como el petróleo, la devaluación de países vecinos y algunas tasas de interés, etcétera. Hacia el año 91, el presidente César Gaviria implementó un plan económico basado en tres puntos generales: la aplicación de reformas económicas estructurales con un proceso de apertura económica, la transparencia de relaciones internacionales y la lucha contra la inflación. Basándonos en la lucha contra la inflación, básicamente el descenso de la inflación desde ese año hacia la actualidad se debe principalmente a cuatro razones: la liberación de importaciones, la reducción del ritmo de evaluación, la disminución de aranceles en productos de importación-exportación y, como cuarto y muy importante, la independencia del Banco de la República y de la política monetaria. También es muy importante que se dejó muy en claro que el banco no debía ayudar al déficit fiscal del gobierno. Esto básicamente quiere decir que el gasto del gobierno no podía ser mayor al ingreso. Aunque vale la pena mencionar que alrededor del año 2000 el banco financió algunas reformas tributarias por el gran aumento del endeudamiento tanto exterior como interior, y ese aumento del endeudamiento llegó casi hasta el 50% del PIB o Producto Interno Bruto. Eh, Vale decir que, a pesar de algunas dificultades presentadas en Colombia, eh, se tiene una inflación relativamente buena comparándola con respecto a otros países que tengan tal vez, tal vez unas economías un poco mejor o mucho mejores, tales como Chile, eh, China y Brasil. Vale mencionar que hacia el año 99 el Banco de la República se empezó a fijar metas con respecto a la inflación. Al principio de dicho año empezaron con una inflación del 16,7% y se plantearon la meta de, al finalizar el año, tener una meta del 15%. Para mayo de ese mismo año se tuvo una inflación menor al 10%. Claro que vale decir que eso también tuvo repercusiones negativas en el índice de desempleo, y para dicho momento se dio el índice de desempleo más grande en la historia de Colombia registrado. Eh, con respecto a esas metas, cuando ya se establecieron como de manera formal, fue el 13 de octubre del 2000 cuando se dio algo que se llamó como régimen de inflación objetivo. Básicamente se da un compromiso desde el Banco Central con respecto a la inflación, el cual se basaba en llegar a ciertas metas con ciertos plazos. Los primeros que se dieron fueron anuales, eh, en algunas ocasiones no son de un año, pero vale mencionar que esta estrategia es usada por muchos países en el mundo y generalmente ha salido muy bien. La inflación en Colombia ha tenido tantos logros como unas fallas. Por decirlo así, uno de sus logros ha sido cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, reveló que en el mes de abril el índice de precios al consumidor para marzo tuvo una variación del 0,57%, un incremento de 0,14 puntos porcentuales frente al mismo mes del 2019, cuando se ubicó en 0,43%. La cifra anual de inflación en Colombia también presentó un incremento en su variación, al ubicarse en 3,86%, lo que traduce en 0,65 puntos porcentuales más a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 3,21%. Según expuso el DANE, este comportamiento se explicó principalmente por la variación mensual de los gastos de alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue de 2,21%,
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el 0.55% y salud del 0.49%. Hubo una variación negativa correspondiente a recreación y cultura, que fue el menos 0.37%, sustentada fundamentalmente en la reducción de la demanda de paquetes turísticos que se ha presentado a lo largo del mes a causa de la emergencia por el COVID-19. Por su parte, la participación del sector transporte fue de menos 0.01%, debido a los ajustes a los precios de los combustibles registrados en las últimas semanas. Es de destacar también que la ciudad con mayor inflación del país fue Cúcuta, seguida de Santa Marta y Armenia. Por su parte, tuvo un comportamiento más favorable en esta materia. Una de las fallas que se encontró fue en el año 2017, cuando el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia, DPS, preparó la licitación más grande de su historia para contratar servicios que le ayudaran a cumplir una misión. Su valor fue 194.000 millones. Nemesio Ruiz Garzón, director de esta entidad encargada de la atención de la población de menores recursos en el país, habló de dicha contratación, de por qué la lucha contra la pobreza está teniendo un freno en sus resultados y de en qué se invertirán 729.000 millones que adicionó el gobierno a su presupuesto para el 2017. Esta licitación se basa en una estrategia de acompañamiento que tiene prosperidad social para la población que está en pobreza extrema. En ella, los cogestores son los que visitan familia a familia para ese acompañamiento. Primero hacen un diagnóstico de las condiciones de vida, como estado de la vivienda, acceso a la educación y salud, y luego esto sirve para que los ministerios orienten cada programa de los que se enfocan a los más pobres. Esta estrategia contará con un número de 7.000 cogestores para atender 1.060.000 hogares, donde estos cogestores se asignarán más para departamentos como La Guajira, El Chocó y Bichada, donde habrá más será en La Guajira. ¿Por qué se habla de un freno o de un estancamiento? Por el tema inflacionario. Entre más bajo sea el ingreso, más duro pega, porque cuando se tiene pérdidas de capacidad adquisitiva y su ingreso solo le da para lo básico, se genera un mayor impacto que en el que tiene un ingreso medio o medio alto, porque en esta categoría medio o medio alto se tienen privaciones que ustedes pueden asumir, pero en la pobreza extrema cualquier cosa que le quites es sensible. Cuando se habla de una pérdida del poder adquisitivo, también se está hablando de una consecuencia de la inflación, lo que quiere decir que con la misma cantidad de dinero se puede adquirir menos bienes y servicios porque su precio ha subido. Se trata simplemente de que vivir es más caro, ni más ni menos, y a mayor inflación, más caro es vivir. O lo que es lo mismo, a mayor inflación, menos vale el dinero. Esto afecta tanto a particulares como a las empresas. A los particulares porque con los mismos ingresos tiene que hacer frente a pagos mucho más altos. No se sabe si los precios van a seguir subiendo, así que mucha gente tiende a acaparar productos de primera necesidad como precaución a futuras subidas. A las empresas porque con la inestabilidad en los precios pierden sus patrones lógicos de toma de decisiones, con lo cual el mercado se ralentiza. Una economía con inflación importante denota problemas y los inversores quieren situaciones estables y seguras a la hora de gastar su dinero. Siempre preferirán otro país cuya economía tenga estas características y en la que sea más factible obtener retornos de sus inversiones. Para poder hablar del futuro de la inflación en un país como Colombia, es importante entender que anualmente el Banco de la República se propone algunas metas de inflación para luego poder ser estudiadas las cifras anuales y poder reportarse de esta transición a lo largo de los años. Cuando estas cifras se estudian es evidente que el banco nunca ha llegado a la meta o se ha aproximado o nunca se ha aproximado lo suficiente a las cifras que reporta. Esto es común a nivel internacional y no es únicamente un factor colombiano, porque los niveles de inflación no solo dependen de las acciones del Banco Central, sino que también de elementos como el clima, las huelgas, los derrumbes y otros factores que no son tan fáciles de medir y tampoco que se supondría que tienen tanta influencia en factores como la inflación. Que los factores sean tan variados y tan difíciles de medir provoca que las cifras y las aproximaciones que dé el banco no sean de todas exactas y requieren de un estudio mucho más profundo.
Sin embargo, la manera en que el banco prevé este tipo de fluctuaciones a futuro y, y evita que los niveles de rango de error no sean muy largos es que se propone metas a largo plazo para poder hacer mediciones contemplando varias variables al tiempo. Uno de los retos principales para medir la inflación es que el gobierno, el Banco de la República y los centros de pensamiento apuestan una vez más a mantener el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor, en un diálogo que viene ocurriendo desde finales de los 90. El IPC también es conocido como la canasta familiar. Para poder pensar en los retos y el futuro de la inflación en el país, es muy importante tener en cuenta que ahorita no nos encontramos en cualquier época social, económica o cultural. En este momento la pandemia del COVID-19 afectará al país y al mundo y lo que antes se veía como un panorama variado en el que se esperaba que disminuyera el 3% del índice de inflación en Colombia, ahora va a cambiar del todo, porque la economía de muchos de los colombianos va a verse afectada. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente, pues ciertos sectores de la economía se han visto severamente afectados, mientras que la demanda de otros se ha visto en alza últimamente. Para concluir varios de los factores de este video hablando sobre la inflación, hay que tener en cuenta que este ha sido un tema muy importante en relación a la autonomía del Banco de la República y a su vez el compromiso que tiene de no financiar el déficit fiscal del gobierno. La inflación, particularmente en Colombia, ha presentado varios lapsos de irregularidad, esto debido a las políticas cambiantes del país, a su vez la novedad del café en la economía colombiana y en paralelo los daños causados por la inflación. Desde 1990 fue muy evidente el descenso de este factor en el país porque fue propulsado por un conjunto de políticas e iniciativas a favor del poder adquisitivo de la moneda nacional.